buenas noches, los saludo Mar Mariluz. Estas son las 5 de las 7, ya casi acabando la semana, el jueves 25 de marzo. Y vamos a empezar, como siempre, analizando cómo evoluciona la enfermedad, la pandemia, y no hay que perder de vista justamente los datos que van saliendo todos los días. En este caso, la preocupación, el foco está puesto en la variante brasileña. ¿Cuántos contagios ya son de esta variante? ¿Qué implica en concreto estar contagiado con la variante brasileña de la COVID-19? ¿Dónde están los distritos con el mayor índice de contagios de esta variante? Vamos a tratar de absolver estas dudas porque sí, señores, todavía, como bien ha dicho la OPS y lo dicen diversos médicos, infectólogos, inmunólogos, esto no está controlado ni en el Perú ni en el mundo. Y vemos lo que viene pasando en países como Brasil, donde está desbordado en este momento, en Chile, pese a su gran proceso de vacunación, donde han tenido que volver a tomar medidas restrictivas. Y bueno, en Perú, lamentablemente, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es un ligero incremento de los contagios. Solo un dato para empezar ya con el programa. El día de ayer se registraron, según la Sala Situacional del MINSA, 11.260 nuevos contagios. La cifra más alta. La cifra más alta en toda la pandemia. Vamos a conversar en este momento con la doctora Lely Solari. Ella es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Doctor Solari, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Bueno, en principio, para que la gente lo tenga muy claro y sepamos a qué nos estamos enfrentando en este momento, ¿a qué nos referimos cuando decimos la variante brasileña, ¿no? La variante de Manaus? ¿Qué significa esto? ¿Estamos hablando del mismo virus? ¿Ya es otro virus? Sí, en realidad lo que se ha visto en los últimos meses es que después de una primera ola bastante heterogénea entre los países, de manera global han ido emergiendo nuevas justamente variantes del SARS-CoV-2 que se caracterizan porque tienen una ventaja comparativa desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista de cómo se manejan en la comunidad frente a otras variantes del virus. Es decir, el virus quería quedarse entre nosotros y para quedarse ha desarrollado diversos tipos de mecanismos que lo hacen, digamos, más ventajoso frente a lo que era inicialmente y de esta manera poder continuar con su transmisión. En el caso de la variante, por ejemplo, británica, que fue la primera variante de preocupación, estas variantes se llaman así, variantes de preocupación, que emergió en Londres, etc. Lo que se vio es que esta variante, frente a las otras, tenía más transmisibilidad. Luego vimos la variante sudafricana, que aparte de la mayor transmisibilidad, tenía un escape inmunológico, que era que escapaba frente a gente que ya tenía anticuerpos, que ya había presentado infecciones previas por COVID-19, tenían nuevos cuadros. Entonces, esta variante sudafricana presentaba esta característica. O sea, son variantes de preocupación que tienen estas características que las hace, digamos, más fuertes, entre comillas, y por lo tanto les permite quedarse circulando. Esta variante brasilera... Es decir, solo para pasar ya a la variante brasilera, es decir, el virus, como todo ser vivo, intenta adaptarse a su entorno y va adquiriendo ciertas características que le permiten sobrevivir. ¿A eso estoy en lo correcto? Exactamente, o sea, son características que hacen que el virus se mantenga transmitiéndose en una comunidad, incluso en comunidades que ya estaban fuertemente afectados, y ahí vamos a hablar de la variante brasilera, porque justamente nació en una ciudad, en Manaus, donde ya había mucha gente que había tenido COVID y se decía que había más del 70% de la gente que había sido afectada, y justamente ahí surge esta nueva variante que tiene la posibilidad de escapar a estos anticuerpos que tenían estas personas y nuevamente producir nuevos cuadros. Entonces son, digamos, supervirus, son virus reload que tienen estas ventajas comparativas frente a los otros virus que teníamos antes y por eso continúan transmitiéndose. Lo que nosotros estamos viendo ahora en Lima es lo que hemos visto en varias ciudades de Brasil, que es una transmisión, digamos, bastante
bastante activa. Se habla de un 2.2% aproximadamente de veces más transmisible que es esta variante con respecto a otras variantes que habíamos visto antes, y eso hace que lamentablemente al ser más transmisible tengamos más casos, y al tener más casos tenemos más casos severos también. Doctora, y esto es lo que está amenazando el sistema de salud. Ese dato me parece clave para entender, digamos, el peligro de esta variante. Dice que la variante brasilera es 2.2 veces más contagiosa que otras variantes. Grafiquémoslos, ¿no? Grafiquémoslos. Eso quiere decir que mientras en la primera ola digamos, la variante que conocíamos, la que venía de Wuhan, una persona podía contagiar con este virus a 3 personas, con esta variante brasilera ya no se contagia a 3, se contagia ¿a cuántos? ¿A 7? ¿A 8? ¿A eso nos estamos refiriendo? Son estimados que se hacen en base realmente a pocos casos. No estoy diciendo que sea una cifra exacta y que multipliquemos el número de casos tal cual por esa cifra, pero sí nos da una aproximación de que sí, efectivamente la mayor transmisibilidad produce más casos, y el mayor número de casos obviamente también trae consigo más casos severos. Entonces, lo que quería llamar la atención es que esta noticia del 40% de casos debidos a esta variante brasilera, justamente ahora que estamos a puertas de Semana Santa, nos debe hacer reflexionar, y justamente la Semana Santa es un periodo de reflexión, porque lo mismo nos ocurrió, algo muy parecido nos ocurrió en las fiestas navideñas. Nosotros rogábamos a la gente que por favor se cuidara, que no rompiera la burbuja social. Lamentablemente no ocurrió, y luego tuvimos esta segunda ola devastadora que se ha llevado a tanta gente. Y justamente ahora vienen las fiestas de Pascua, las fiestas de Semana Santa, y todo el mundo está preparando con quién se va a reunir, con quién va a pasarla, en qué fiesta COVID va a estar, y eso es exactamente lo que no tenemos que hacer, porque este concepto de que esta cepa se transmite más rápidamente nos tiene que calar y nos tiene que hacer reconsiderar nuestras opciones durante Semana Santa. No podemos darnos el lujo. Ahorita ya no hay camas UCI, ahorita ya no hay camas en hospitalización, no hay oxígeno, todos lo sabemos, las noticias están diariamente repitiéndolo, y entonces con esta información que tenemos no podemos darnos el lujo de tener una ola todavía más devastadora. Entonces, por favor, que la Semana Santa realmente sea un momento para más bien recogernos, protegernos, pensar en cómo vamos a hacer ahora para enfrentar este nuevo reto sanitario que justamente es la circulación de la variante P1. Doctora Solari, no solamente me dice, y es importante justamente para hacer el llamado a reflexión, que la gente entienda muy bien frente a qué nos estamos enfrentando. Y usted me dice que no solamente es más contagiosa, más allá de las cifras, lo que es claro es que este virus con esta variante brasileña es mucho más contagiosa, sino que mencionaba otra característica interesante. Puede afectar, digamos, con mayor fuerza a las personas que ya se habían infectado anteriormente con la COVID-19, es decir, más casos de reinfección. ¿Esa también es una característica? Así es. Nosotros lo que tenemos en esta variante son 2 mutaciones claves, una que le confiere la mayor transmisibilidad y otra que le confiere esta suerte de escape inmunológico que efectivamente hace que personas que han tenido la infección y por lo tanto nosotros las creíamos inmunizadas, por lo menos de manera parcial. O se pensaban, ¿no? O sea, se pensaban inmunizados. Protegidas. Exacto. Sí, entonces nosotros pensábamos esto y esas personas también pensaban, y luego después de la reinfección se define como después de 90 días de no tener la enfermedad, volver a tener una prueba molecular positiva, y entonces estamos viendo de manera creciente las tasas de reinfección en nuestro país. O sea, nosotros hasta septiembre, octubre habíamos detectado muy pocos casos de reinfección, estábamos hablando de decenas, y ahora estamos viendo muchos más casos de reinfección. Justamente estábamos preparando un informe que debe estar saliendo en las próximas semanas, probablemente en la próxima semana, donde se ve que las reinfecciones han aumentado tremendamente. Entonces, el mensaje una vez más es, no solamente me tengo que proteger si no he tenido COVID. Si he tenido COVID,
de la misma manera, exactamente igual, tengo que protegerme con la doble mascarilla, que siempre enfatizamos, por favor, una mascarilla quirúrgica debajo y una mascarilla de tela ajustada encima, o de lo contrario un respirador KN95, el distanciamiento físico y evitar todo tipo de aglomeraciones y reuniones sociales. Entonces, ahora más que nunca, porque tenemos esta variante circulando, sí, claro, todos estamos susceptibles. ¿Cuánto han aumentado las reinfecciones? Ya, si nos puede dar el dato para tener, digamos, en cuenta el panorama. Y lo que le puedo decir es que antes las contábamos en decenas por mes y ahora las estamos contando en cientos por mes. Entonces, sí ha habido un aumento. Como le digo, el informe formal debe estar saliendo la próxima semana, pero sí hemos visto que las reinfecciones han aumentado de manera significativa desde enero, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces, a ver, ya hay dos puntos clarísimos sobre esta variante. Es más contagiosa. Ojo, las personas que tuvieron COVID pueden volver a tener COVID. La tercera pregunta, ¿es más letal? Es decir, ¿está llevando o atacando de manera más agresiva a las personas que se contagian con esta variante que lo que veíamos con la variante de Wuhan en la primera ola? Y esa es una pregunta perfectamente válida, y lo que tenemos, digamos, publicados en la literatura médica, las publicaciones científicas todavía no muestran una diferencia en las características clínicas entre esta variante y las variantes anteriores. Lo que pasa es que no necesitamos una variante que mate más, porque imagínense una variante que mata mucho, entonces se extingue el hospedero y se extingue la variante con él. Ya, entonces, lo que necesitamos, lo que el virus necesita es una variante que se transmita más. A la larga esto va a producir una mayor mortalidad porque hay más afectados, sí, y claro, proporcionalmente también produce más casos severos y muertes. Pero no tenemos, digamos, información publicada sobre distintas características clínicas entre esta variante y otros. Sin embargo, nuestros colegas de los hospitales nos comentan que tienen la percepción de que en gente joven esta variante podría estar digamos, produciendo cuadros más rápidos, o sea, más severos, que más rápidamente progresen a enfermedad severa, que tienen un poco más de diarrea. Son, digamos, percepciones que nos manifiestan nuestros colegas desde los hospitales, que todavía está por confirmarse, digamos, desde un punto de vista ya científico. Pero en cuanto a los datos, y ahí usted lo tendrá mucho más claro, tenía entendido que en esta segunda ola los casos que terminaban pues perdiendo la vida, las personas que terminaban perdiendo la vida, veíamos más gente joven, como usted dice, entre 40 a 50 años, 50 a 60 años, que en la primera etapa. Pero me responde eso después de la pausa, doctora, por favor. Bueno, estábamos conversando con la doctora Lely Solari, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud, sobre la variante brasilera y las implicancias que esto tiene. Y yo le preguntaba si, claro, todavía no hay estudios concretos que nos digan que este virus, esta variante del virus, sea más letal que la que vimos en la primera ola. Pero sí le consultaba si digamos, los datos nos están indicando que vemos más gente joven muriendo producto de este virus de lo que veíamos el año pasado. Sí, desde el punto de vista epidemiológico y en los hospitales, efectivamente hay casos no solamente de adultos mayores, sino esta vez hemos visto casos de adultos jóvenes que son afectados por enfermedad severa e incluso algunos han fallecido de manera proporcionalmente mayor a los de la primera ola. Para estar seguros de que se trata de la variante brasilera la que produce esto, es que nosotros tenemos que hacer una comparación entre aquellos que tienen la variante brasilera y los que no tienen. Entonces, esto todavía no se ha hecho, por lo tanto no podemos afirmar que estos casos sean de la variante brasilera. Es más, le voy adelantando que nosotros hemos estado buscando entre los pacientes severos jóvenes esta variante durante el mes de febrero con los pocos insumos que tenemos, porque realmente
no tenemos capacidad de hacer, digamos, secuenciación genómica a gran escala, pero con lo poco que tenemos justamente lo hemos estado invirtiendo en estos casos y la verdad que no hemos visto muchos casos de la variante brasileña en este caso. Ahora, hay muchos factores que pueden estar explicando esto, ¿no? Porque la alta carga viral, cuando se inocula, por ejemplo, la gente no estaba usando la mascarilla adecuadamente, entonces la inoculación de virus ha podido ser mucho mayor, ha habido más casos, entonces al haber más casos hay más grupos poblacionales afectados, etcétera. Entonces hay otros factores que de repente, y no solamente la variante, están explicando este comportamiento, digamos, epidemiológico más marcado en estos grupos poblacionales. Ahora, ¿qué dice, doctora Solari, la literatura médica reciente en cuanto a la resistencia de esta variante a las actuales vacunas, a las vacunas que están en el mercado? ¿Conocemos ya algo de eso? Es decir, ¿se puede volver resistente a estas vacunas? Sí, esa es una excelente pregunta. Lo que tenemos la información de algunas vacunas. Hay dos maneras de evaluar esto. Una es lo que nosotros llamamos in vitro en el laboratorio, mediante las pruebas de anticuerpos neutralizantes que nos dan una buena idea de lo que está pasando, y otra ya es la de efectividad en campo después de aplicación de la vacuna a gran escala. Entonces, sabemos que hay algunas vacunas que podrían estar disminuyendo en alguna medida el título de anticuerpos neutralizantes frente a esta variante brasilera, y hay algunas vacunas que mantienen bastante bien el título. Por ejemplo, las vacunas basadas en ARN, como Pfizer y Moderna, digamos que la disminución realmente no es significativa de anticuerpos neutralizantes y mantienen adecuadamente su potencia. Hay otras que disminuyen un poco más, como las vacunas basadas en vectores virales, como la AstraZeneca. Sin embargo, esa disminución no es tan significativa como la que tiene frente a la variante sudafricana, que sí prácticamente la invalida. O sea, ya no se está usando esa vacuna en Sudáfrica por esta variante, pero en Brasil todavía sí se está usando, porque si bien disminuye el título de anticuerpos neutralizantes, no es como con la variante sudafricana. Entonces es un intermedio, digamos. Entonces está apareciendo esta información. Ahora, la pregunta clave para nosotros es ¿y Sinopharm? ¿No? Porque esa es la vacuna que se está aplicando, digamos, en mayor proporción de la población. Ya sabemos que con Pfizer, con nuestros adultos mayores, está prácticamente preservada la efectividad, y la pregunta es con Sinopharm. Y justamente estamos en eso, estamos haciendo... lo que pasa es que recién tenemos gente que está llegando a la tercera semana después de la segunda dosis. Entonces, recién una vez que cumplan estas 3 semanas vamos a poder hacer estas pruebas de anticuerpos neutralizantes, y eso va a ser más o menos en 10 días que podamos hacerlo. Ya felizmente en el Instituto Nacional de Salud hemos podido hacer crecer el virus, porque para poder hacer estas pruebas tenemos que hacer que el virus se replique en el laboratorio. Ya lo hemos logrado con la variante brasilera, y vamos a poder hacer estas pruebas de anticuerpos neutralizantes, y yo me imagino que más o menos entre 3 a 4 semanas ya debemos tener la respuesta desde el punto de vista del laboratorio, y obviamente tenemos que esperar un poco más para ver la respuesta desde el punto de vista de la población, porque esa combinación de Sinopharm con P1 solamente la tenemos en el Perú, y somos nosotros los que vamos a dar esa respuesta. El estudio, claro. Ahora, lo que ha mencionado el Instituto Nacional de Salud es que la variante brasileña se encuentra en toda la capital, pero la pregunta es, ¿no? Entiendo que hay distritos donde tiene un mayor porcentaje que en otros distritos, pero ¿cuál es el nivel de riesgo de que esto se siga expandiendo? Y me pongo a pensar en la variante británica, ¿no? Que en su momento se detecta en el Reino Unido, pero rápidamente, entiendo, empieza a ser la variante predominante en toda Europa. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que un virus o la variante de un virus se siga extendiendo y extendiendo?
En realidad lo que nos ha pasado a nosotros es exactamente lo mismo que lo que les ha pasado a los ingleses en Londres y luego a los daneses y a los mismos brasileros. Cuando entra una variante de B o C, nosotros le llamamos variante de preocupación a una población, pasa más o menos un promedio de 2 a 3 meses hasta que ya esta variante, digamos, se apodera de la población y se convierte en la variante predominante a gran escala, ¿no? En Londres, por ejemplo, entró, la primera vez que la detectaron fue a fines de septiembre y ya en diciembre era más del 60-70% de los casos que ocurrían por esta variante británica, y en algunas ciudades de Estados Unidos también, en Dinamarca, etcétera. Entonces, lo que nos ha pasado, porque nosotros ubicamos que habían casos de esta variante en el país en enero. Y los primeros casos en Lima fueron justamente la paciente índice fue ubicada justamente en el distrito de Santa Anita, en la zona de Lima Este, en febrero, y ahora en marzo ya vemos pues el 40% de Lima. O sea, estamos viendo lo mismo que está pasando en una población cuando entra una variante de preocupación. Es la evolución, digamos, natural que ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Es lo que pasa normalmente. Más bien lo que no hemos visto es un crecimiento muy importante de la variante británica. La variante británica entró en diciembre y en la actualidad hemos visto que está en 2.5%. Probablemente esto nos indique que hay una ventaja comparativa de la variante brasilera frente a la británica y que ante la presencia de las dos sea la brasilera la que ha predominado, porque tiene más ventajas que la británica. Ahora, y bueno, perdón, solamente sí, chiquitito, por favor. Lo que tenemos es que ya está en Lima. Hemos trazado toda la ruta desde el Brasil, la ruta terrestre hasta que llegó a la capital. Lo hemos encontrado en todas las regiones que esperábamos encontrarlo. Lamentablemente lo hemos encontrado, y ahora de Lima lo lógico es pensar que se va a difundir lamentablemente en el resto de las regiones, porque Lima está conectada con todo el Perú. Entonces lo lógico es pensar que lo que ha pasado en Lima lamentablemente va a pasar en el resto de las regiones también. Y por eso mi última pregunta, doctora. Bien, se van a tomar medidas de restricción ahora en Semana Santa, pese a la queja de varios gremios empresariales, sobre todo, pero desde su punto de vista netamente epidemiológico, ¿no? ¿Se deberían mantener las medidas de restricción dado ya lo que estamos viendo a nivel del avance de la variante? Más que nunca. O sea, yo creo que es correcto mantener estas medidas de restricción hoy más que nunca con la información que tenemos del avance de esta variante, y no solamente que dependa del gobierno, porque nosotros estamos esperando a ver si salgo o no salgo, depende de si me dejan o no. No, para nada. Esta es una decisión que ya tiene que tomarla cada familia y cada persona de cuánto valora su vida, porque estamos hablando de una situación de vida o muerte. Entonces, esta variante brasilera nos plantea el reto y nos plantea la pregunta: ¿qué vas a hacer ante mi presencia? O sea, igual que el virus se está organizando, nos tenemos que organizar nosotros y tenemos que ponernos de acuerdo en que si el coronavirus no se controla en todo el país, no se va a controlar en ninguna parte del país. O sea, el control tiene que ser global. Siempre que haya un foco activo de transmisión, ese foco activo va a afectar a todos. Igual, si hay un grupo poblacional, en este caso nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes, que quieren reunirse y lamentablemente la consecuencia lógica es que va a haber más transmisión, eso nos va a afectar a todos, a nosotros los que ya no somos tan jóvenes y a los adultos mayores también, y más a ellos. Entonces, esto es una cuestión de todos. Así como el coronavirus se organiza, nos tenemos que organizar nosotros también. Y por favor, valorar la vida. O sea, años tendremos para reunirnos, pero ahora lo que nos toca hacer es protegernos. Y la mejor manera de proteger es no romper las burbujas sociales, no reunirnos, a evitar las aglomeraciones, por favor, que Semana Santa realmente sea una época de recogimiento y de reflexión. Perfecto, perfecto, doctora Solari, muchísimas gracias. Son varios mensajes muy importantes que ha dado Lely Solari, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud. Y es verdad, no podemos estar esperando a que el gobierno, papá gobierno, nos diga que no debemos salir para no salir si no es exclusivamente necesario. La situación sigue estando muy seria, como lo han podido escuchar, y lamentablemente el panorama